Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde aprenderás a estar removiendo o reseteando la contraseña que tenga allí el perfil, el inicio de sesión en Windows sin tener que estar reinstalando el sistema operativo o incluso sin tener que estar perdiendo tus datos personales. Esto te va a servir incluso en la cuenta de administrador y la forma en la cual lo vamos a conseguir es estar creando una unidad USB para estar reseteando o eliminando la contraseña. También te va a servir con un CD o con un DVD, pero creo que con una USB es mucho más práctico. Y si el BIOS de tu computador está configurado con el UEFI o el Legacy, no importa, con ambos métodos va a servir. Y la compatibilidad de este programa es con Windows 11, Windows 10, bueno, bajando son prácticamente todas, incluyendo también las de Windows Server. Así que ahora simplemente vamos a presionar acá en este botón de descargar ahora y esperamos hasta que baje este archivo. Una vez que lo haya hecho, vamos a proceder a su instalación, le hacemos clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos como administrador. Dentro de las opciones de instalación, tú puedes estar cambiando el idioma de este programa e incluso la carpeta donde se va a estar instalando. Desde acá tú puedes elegir o no ser parte del programa de mejora de experiencia para el usuario, y para que se habilite acá el botón de instalar tienes que haber leído y aceptado todo lo que es el contrato. Una vez que lo hayas hecho, presionas acá en el botón de instalar y ahora esperamos a que el proceso de instalación termine. Una vez que lo haga, vamos a presionar acá en el botón de iniciar y esperamos hasta que termine de cargar. Y luego se va a abrir esta ventana en el navegador indicando que el proceso de instalación terminó exitosamente. Minimizamos el navegador y aquí lo vamos a tener. Nos muestra los 3 pasos necesarios para estar realizando esto que andamos buscando. Presionamos acá en el botón de iniciar ahora y va a empezar a descargar el archivo .iso que es necesario para crear esta unidad que va a resetear o eliminar la contraseña del inicio de sesión. Acá nos dice que debemos estar señalando si vamos a estar creando esta unidad en un USB o en un CD o en un DVD. En este caso lo haremos con el USB. Acá lo tienes que tener ya conectado en tu computador. Ahí te vas a dar cuenta que va a estar reconociendo el tuyo. Presionas acá luego en empezar a grabar. Nos dice que todos los datos que se encuentran allí en la unidad USB se van a perder porque esta va a ser formateada, así que asegúrate de haber respaldado todo en el USB y luego simplemente presionas allí en el botón de continuar y ahora esperamos hasta que termine de hacer este disco de arranque. Luego te va a decir que la grabación ha terminado con éxito y debemos estar ahora apagando nuestro computador y encendiéndolo, y cuando recién encienda tenemos que estar presionando una tecla dependiendo de tu computador. Fíjate muy bien acá en el listado porque tenemos que estar ingresando a la BIOS para estar seleccionando esta unidad USB para que el computador arranque con ella y no busque el sistema operativo de Windows. De hecho, si vas presionando acá en el botón de siguiente te va dando las instrucciones que debes estar siguiendo. En todo caso yo te las voy a mencionar a continuación, así que simplemente ahora cerramos este programa y venimos acá para estar reiniciando el computador. Así que lo presionamos y esperamos hasta que el computador ahí se reinicie. Debes estar presente para presionar esta tecla que te va a estar enviando allí a la BIOS. Recuerda que no en todos los computadores es la misma tecla y también no todas las BIOS lucen de la misma forma, pero sí todas tienen aquello que yo te voy a mostrar ahora mismo. Una vez ahí que la pantalla se vaya negro, tienes que estar presionando entonces ahora tu tecla. En mi caso es con el escape. Así que esperamos ahí a que termine de cargar y ya, ahí me está diciendo que ya ingresó. Bueno, ahora lo que tienes que estar buscando es alguna parte en la BIOS tuya que diga secuencia de inicio, secuencia de buteo o el boot, que son las palabras que nos indican desde dónde vamos a estar arrancando. En mi caso es acá, menú de arranque. Entonces vamos a ingresar y en este caso tengo que estar seleccionando el pendrive que acabamos de crear y ahí está reconocido. Entonces le damos allí en la tecla Enter y lo que va a ocurrir a continuación es que no va a empezar a cargar Windows, sino que va a empezar a cargar esta unidad USB que nosotros acabamos de crear. Así que esperamos simplemente a que esa barra de progreso allí finalice. Una vez que termine va a aparecer el logo de Windows como con esa animación de que sigue cargando. Esperamos hasta que termine y luego nos va a decir que el sistema, la configuración va a empezar a iniciar, así que aguardamos ahora y ahí lo vamos a tener. Entonces está todo listo para que le demos acá en continuar. Si te das cuenta, ya reconoció la ruta donde está instalada Windows, la versión que tiene el computador. Ahora simplemente le damos acá en el botón de siguiente y acá en el paso número 1 nos dice que
debemos estar eligiendo la cuenta en la cual se nos ha olvidado la contraseña. Fíjate que acá aparece el estado, el nombre de usuario, y acá aparece la contraseña. Bueno, si tú tocas no aparece, ¿de acuerdo? Le haces un montón de clic, no es visible. Nos indica acá cuál es el administrador y si es que está desactivada o no. Acá aparece el usuario por defecto, el invitado, si es que seguimos bajando, ahí está mi nombre de usuario. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a venir acá con el de mi nombre de usuario. Y como puedes ver acá aparece la Y del yes de que sí, es el administrador. El paso número 2 es elegir la función que queremos hacer. Quitar la contraseña, te da la opción acá también para estarla eliminando o restableciéndola. Eso quiere decir que tú cambies la contraseña. Incluso desde acá puedes estar creando una cuenta nueva. Y si necesitas estar gestionando tus archivos para poder explorar, navegar ahí en el computador, también los puedes extraer desde acá. La opción que vamos a usar nosotros ahora es la de estar quitando la contraseña de la cuenta. Le damos acá en el botón de siguiente. Luego va a aparecer esta barra de progreso indicando el proceso y nos dice que finalmente se ha eliminado la contraseña de esta cuenta. Ahora podemos reiniciar el computador y si nos dice que este paso falló, podemos estar presionando la tecla Shift 5 veces allí en la pantalla del inicio de sesión y lo que va a ocurrir, va a aparecer toda esta ventana que acabamos de ver para realizar el proceso de eliminación nuevamente. Bueno, tocamos acá en el botón de reiniciar y esperamos hasta que el computador encienda normalmente. Y si te das cuenta, nos acaba de aparecer este mensaje, dice: felicitaciones, los cambios a Windows que se han realizado se han ocurrido con total éxito. Le damos acá en el botón de aceptar. Bueno, a mí me apareció este mensaje de la actualización de Windows, era porque en mi caso particular tenía una pendiente. Esperamos hasta que concluya y ahora seguimos esperando hasta que arranque normalmente. Y si te das cuenta, luego va a empezar el inicio de sesión. Ya me dice que me está dando la bienvenida. En ningún momento me pidió la contraseña para estar iniciando sesión. Aguardamos simplemente. Bueno, recuerda que ya puedes además estar restableciendo la contraseña, crear una cuenta, todo lo que aparecía allí desde esa unidad USB que ahora puedes estar guardando o formateando si es que no vas a ocupar más, pero ahí está. Ya ingresamos al computador, todo está funcionando de manera habitual. Así que si vas a comprar este programa, recuerda estar visitando el primer enlace en la descripción de este video para que sepas más sobre él. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.